Superando desafíos con fe. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un registro del inicio de la Iglesia cristiana y de la propagación del Evangelio en medio de desafíos y persecuciones. En el capítulo 14, versículos 21 al 28, encontramos a Pablo y Bernabé en plena actividad misionera. Después de predicar el Evangelio y hacer muchos discípulos, regresan a las ciudades donde antes habían enfrentado dificultades, para fortalecer a los nuevos creyentes y organizar la estructura de las iglesias. Este pasaje nos muestra el celo y la fidelidad de estos apóstoles en su compromiso de expandir y fortalecer la fe cristiana. La Biblia nos revela: y habiendo anunciado el Evangelio en aquella ciudad y hecho muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos, exhortándolos a mantenerse en la fe, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y, habiéndoles elegido ancianos en cada iglesia, oraron con ayunos, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Al pasar por Pisidia, llegaron a Panfilia. Y habiendo anunciado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Y de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que ya habían cumplido. Cuando llegaron allí y reunieron a la iglesia, relataron cuán grandes cosas Dios había hecho por ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y permanecieron allí no poco tiempo con los discípulos. En este contexto, Pablo y Bernabé ya habían pasado por diversas ciudades predicando el Evangelio, enfrentando persecuciones, pero también siendo testigos del nacimiento de nuevas comunidades de fe. Al regresar a ciudades como Listra, Iconio y Antioquía, donde enfrentaron dificultades, su objetivo era animar y fortalecer a los cristianos que recién habían aceptado la fe. Sabiendo que muchos discípulos podrían desanimarse, Pablo y Bernabé enseñaron que las dificultades no son un obstáculo para la fe, sino parte del camino hacia el reino de Dios. Este mensaje de perseverancia era vital, pues los cristianos enfrentaban presiones culturales y persecuciones, y necesitaban una base firme para mantenerse fieles a Cristo. Para asegurar que la iglesia prosperara y pudiera crecer de manera saludable, Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia. Esta selección de líderes espirituales se hizo cuidadosamente, con oración y ayuno, demostrando la importancia de depender de Dios en la selección de guías espirituales. Sabían que la iglesia necesitaba líderes dedicados, que pudieran ayudar a mantener la fe y guiar a los nuevos creyentes en la comprensión del Evangelio. Así, al confiar estos ancianos al Señor, Pablo y Bernabé estaban reafirmando que el verdadero sustento de la iglesia es Dios. Después de cumplir su misión en esas ciudades, continuaron su viaje, pasando por Pisidia, Panfilia, Perge y Atalia, siempre anunciando la palabra de Dios. Al final de su viaje, regresaron a Antioquía en Siria, donde habían sido enviados para esta misión. Allí, Pablo y Bernabé reunieron a la iglesia para compartir todas las maravillas que Dios había realizado a través de su ministerio. Testificaron cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, cumpliendo la promesa de que el Evangelio sería proclamado a todos los pueblos. Esa reunión fue un momento de comunión y celebración, donde todos pudieron ver los frutos de la obra de Dios y agradecer por las bendiciones que Él había derramado sobre el ministerio de los apóstoles. La pasaje de Hechos 14 nos trae valiosas lecciones sobre la perseverancia, la unión y el cuidado de la comunidad de fe. Pablo y Bernabé nos enseñan que la vida cristiana involucra desafíos, y que esos desafíos deben ser enfrentados con coraje y fe. El Evangelio no promete un camino sin dificultades, pero nos asegura que Dios está con nosotros en cada paso. Cuando Pablo dice que por muchas tribulaciones nos es necesario entrar en el reino de Dios, nos enseña que las pruebas, lejos de ser un obstáculo, son oportunidades de fortalecimiento y de crecimiento espiritual. Las adversidades nos recuerdan que nuestra dependencia es de Dios y que, a través de la confianza en Él, podemos superar las dificultades con esperanza y valentía. Este pasaje también nos muestra la importancia de una estructura bien organizada en la iglesia, con liderazgo dedicado y comprometido. La designación de ancianos para guiar a los creyentes destaca que la iglesia necesita personas de fe para ayudar en la orientación espiritual de la comunidad. Estos líderes eran responsables de enseñar la palabra, fortalecer la fe de los hermanos y ayudar a mantener la unidad de la iglesia. No solo ejercían autoridad, sino que también cuidaban del bienestar espiritual de cada miembro, creando un ambiente donde todos pudieran crecer en la fe. Y Pablo y Bernabé los confiaron al Señor con oración y ayuno, reconociendo que toda obra hecha para Dios debe ser sostenida por la oración y por la dependencia de su gracia.
Además, el regreso de Pablo y Bernabé a Antioquía nos recuerda que el ministerio cristiano es siempre un esfuerzo conjunto, donde el testimonio de lo que Dios hace fortalece a toda la comunidad. Al compartir con los hermanos todo lo que Dios había realizado mediante su trabajo, mostraron que cada victoria y cada conquista son obra del Señor, y que la gloria siempre debe ser dada a Él. La comunión y el ánimo son esenciales, pues el viaje cristiano se vive mejor cuando estamos juntos, fortaleciendo y apoyándonos mutuamente. Este pasaje de Hechos de los Apóstoles nos invita a reflexionar sobre la importancia de perseverar en la fe, incluso en tiempos difíciles, y de confiar en la dirección de Dios para cada etapa de nuestro viaje. Las tribulaciones que enfrentamos son, en realidad, ocasiones en las que podemos ejercitar y fortalecer nuestra confianza en Dios. El liderazgo espiritual en la Iglesia, cuando está consagrado y dedicado al Señor, es un medio por el cual la Iglesia permanece sólida y unida, lista para enfrentar las adversidades y permanecer fiel a las enseñanzas de Cristo. Y al testificar las obras que Dios realiza, encontramos una motivación renovada para seguir adelante, animándonos y apoyándonos unos a otros en amor y en fe. Que el ejemplo de Pablo y Bernabé nos inspire a ser valientes en nuestro caminar cristiano, a apoyar a nuestros hermanos y a alentar a aquellos que están a nuestro alrededor. Así como estos apóstoles, que podamos confiar a Dios cada paso y ser testigos fieles de su gracia y de su amor en nuestra vida y en nuestra comunidad. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos por el ejemplo de Pablo y Bernabé, que perseveraron y confiaron en ti incluso en las dificultades. Fortalécenos, Señor, para que podamos enfrentar los desafíos con coraje y fe. Que podamos apoyar a nuestros hermanos y ser fuente de ánimo para aquellos que necesitan aliento. Danos líderes espirituales comprometidos con tu palabra, que nos guíen con amor y sabiduría. Enséñanos a vivir en comunión, compartiendo las maravillas que haces en nuestra vida. Que nuestra fe sea renovada cada día por tu Espíritu Santo. Y que podamos ser testigos vivientes de tu amor y tu bondad, llevando tu luz a todos a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una invitación para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesario para superar los momentos difíciles, fortaleciéndose en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje, les pido que se suscriban al canal y que Dios los bendiga.